Muy buenas tardes. Estamos en el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y la tarde de hoy tenemos un invitado especial y querido, Carlos Macusaya, comunicador social, analista político y militante activo del movimiento indianista catarista, del Minca. Entre sus obras se destaca Desde el sujeto racializado, consideraciones sobre el pensamiento indianista de Fausto Reynaga. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, un gusto para mí compartir con ustedes. Mira, la primera pregunta, Carlos, sobre los orígenes del indianismo. ¿Qué es el indianismo? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y cuáles son las fuentes históricas y teóricas de las que bebe el indianismo? Bueno, el indianismo básicamente es un movimiento político, ideológico que surge en los años 60. Digamos, yo considero que hay dos elementos muy importantes para tener en cuenta a la hora de comprender el indianismo. Por una parte está aquellos elementos de diferenciación básica racializada que se inaugura con la colonia entre unos sujetos y otros, indios, blancos, bueno, toda una serie de categorizaciones que se refieren a un tipo de división social del trabajo donde el colonizado era el que proveía la fuerza de trabajo. Eso se va renovando en la colonia, se va renovando en la República y con el Estado del 52 vuelve a renovarse, aunque ya no se nombra de manera directa, porque ya con la identidad mestiza ideológicamente esa diferenciación queda cubierta, que no quiere decir que se haya resuelto. Entonces el Estado del 52 lo que va a hacer es renovar estas diferenciaciones racializadas, encubriéndolas ideológicamente bajo el ideario de nación mestiza. Pero los migrantes aymaras, básicamente los que van a formar primero el Partido Agrario Nacional en 1960, entre ellos Raimundo Tambo, Constantino Lima, José Ticona, Rosendo Condori, van a empezar a digamos, plantearse la idea de ellos asumir un papel político protagónico, ser sujetos políticos. Poco después, Fausto Reynaga va a formar el Partido Indio de Bolivia. De hecho, Fausto Reynaga va a redactar el acta de fundación del PAN. Entonces, el indianismo para mí nace, por decirlo de algún modo, de las limitaciones del proyecto de 1952 instaurado con el MNR, de la renovación de las jerarquías racializadas, y va a ser una nueva generación de aymaras migrantes quienes van a percibir, digamos, esa limitación de la Revolución Nacional, y a partir de esas limitaciones van a construir un proyecto rebuscando en la historia precisamente aquellos elementos que se estaban renovando con la Revolución Nacional. ¿Y cuáles son las fuentes teóricas que abordan estos personajes que tú nombras? Pues básicamente dos son las influencias inmediatas, si se quiere, en la primera generación, la que va a formar el PAN. Por una parte, el nacionalismo revolucionario, indudablemente que ya desde mucho antes de la Revolución Nacional había logrado impregnar en diferentes sectores de la sociedad, pero también el indigenismo. Pero tal vez el personaje, no tal vez con seguridad el más destacado, Fausto Reynaga, va a ser el que va a lograr articular un discurso con influencias bien nítidas. Por una parte, como lo mencioné, el nacionalismo revolucionario, el indigenismo, el propio marxismo, digamos de aquellos años con todo y sus limitaciones, pero lo más importante tal vez en el indianismo va a ser, en términos ideológicos, la influencia de los pensadores negros. Por ejemplo, Carmichael, el pensador del poder negro en Estados Unidos, y Frantz Fanon, ¿no? de Argelia. Lo interesante de Reynaga va a ser eso, que él va a articular esas influencias, digamos, teóricas, ideológicas, para buscar un tipo de explicación a los problemas que estaban viviendo en aquel entonces los indios en los términos indianistas. Perfecto. Tú nombraste a Fausto Reynaga. Yo te quiero preguntar, ¿quién es Fausto Reynaga? Tú además escribiste sobre Fausto Reynaga. Entonces, ¿quién es Fausto? ¿Algún aspecto de vida? ¿Cuáles fueron sus aportes a la emancipación indígena en Bolivia y cómo lo ve tu generación hoy a Fausto Reynaga? Pues para mí básicamente el papel de Fausto Reynaga ha sido el de, por decirlo de algún modo, formar una conciencia política. Digo esto porque de hecho en los movimientos indianistas Fausto Reynaga va a tener casi ningún papel, salvo en los primeros años, en la década de los 60, con la fundación del PIB, junto a Raimundo Tambo y otros personajes, pero por lo menos por las referencias que se saben, no hay mucha estabilidad en estas organizaciones. Sin embargo, las obras de Reynaga van a ir influenciando de generaciones en generación. Y hasta el día de hoy uno va al alto, va a una ladera, incluso puede decir en sectores jailones de la sociedad boliviana o en La Paz, va a encontrar personas jóvenes influenciados por las ideas de Fausto Reynaga. De hecho, yo recuerdo bien cuando estábamos en el activismo entre varios muchachos, el 2005 sale la primera obra pirata de Fausto Reynaga, que era La Revolución India, y de ahí pasaron los años y fueron saliendo otros libros. Eso tiene que ver con que ya había un ambiente de movilización social, de acciones, de luchas, que digamos
necesitaban o reclamaban ciertos elementos teóricos para ser leídos. Y en esas circunstancias, bueno, Reinaga se volvió una referencia. Felipe Quispe fue precisamente el año 2000 quien va a popularizar, por ejemplo, la idea de dos Bolivias. Entonces yo pienso que las generaciones actuales, por ejemplo, hemos encontrado un referente, Fausto Reinaga, para tratar de explicarnos nuestra situación contemporánea. Lo que implica limitaciones, porque Fausto Reinaga se va a referir en un contexto específico. Muchos aspectos, por ejemplo, no tienen que ver con los actuales. Sin embargo, hay ciertos elementos generales de los que podemos, sí, digamos, tenerlos en cuenta para el análisis. Pero en términos de persona, Fausto Reinaga, ¿quién fue? Se sabe básicamente que nació en Chayanta, ¿no?, en el norte de Potosí. Él mismo reclama ser descendiente de Tomás Catari. Hay muchas contradicciones, inclusive en su propia versión de sus orígenes. Más allá de esos detalles, lo importante para mí en Reinaga es cómo él va a asumir la condición de lo indio desde su propia experiencia de vida, ¿no? Él tiene algunos testimonios en sus libros, cuenta su propia biografía, salió algunos rasgos de su propia vida, donde personas, compañeros de estudios, por ejemplo, lo trataban de indio. Entonces su experiencia de vida va a conducirlo en un proceso largo a cuestionarse esa propia condición y cómo a partir de esa condición se puede proyectar algo político. Una experiencia interesante para mí es de Fausto Reinaga cuando él creo que se está graduando de abogado y en son de broma los compañeros le mandan a un indiecito, entre comillas, a que lo abrace en el ánimo de ofenderlo. Digamos, en ese sentido iba cuando alguien asumía que alguien era indio o como sus compañeros de estudios lo veían a Fausto Reinaga. Ese es un aspecto interesante. Pero otros de los rasgos interesantes en Reinaga para tener en cuenta es que desde muy joven, desde ya los años universitarios, incluso antes, se mete en la vida política, ¿no? Es activista en la universidad, fue diputado en el gobierno de Villarruel, invitado por el MNR, tiene testimonios de lo que pasó en 1952, en los días de la Revolución. En sus libros él cuenta muchas de las cosas que ha pasado y tal vez eso es importante en Fausto Reinaga. Es una persona que ha vivido procesos políticos muy importantes en Bolivia, lo que ha pasado antes de la Revolución Nacional, la propia Revolución Nacional, digamos los fracasos de la Revolución Nacional y la formación de los movimientos indianistas en los que él estaba influenciando ideológicamente con su discurso, pero que sin embargo, digamos, hasta era rechazado en esos movimientos. Entonces, en su vida hay muchos rasgos muy interesantes que si uno los va tomando seriamente, desgajándolos, puede encontrar ciertos elementos que nos pueden ayudar a pensar o a entender por qué Reinaga en ciertas etapas de su vida va planteando ciertas ideas. Tú hablabas de que más allá del contexto, ustedes abrazan determinadas categorías teóricas o elementos o enfoques de Reinaga que son útiles para hoy. Brevemente, ¿cuáles serían esas categorías? ¿Cuál es la vigencia del pensamiento de Reinaga? Pues básicamente la vigencia de Fausto Reinaga tiene que ver con un problema, ¿no?, que se inaugura con la colonia y que no quiere decir que ese problema sea idéntico al que fue en la colonia, sino se ha ido renovando, transformando, reconfigurándose, actualizándose en la medida de los propios cambios sociales. Voy a dar un ejemplo. Tal vez hace 30 años no nos hubiéramos imaginado, digamos, muchos profesionales indígenas. Hoy los hay, docentes universitarios, aunque ellos no se reconozcan. Podemos ver, digamos, artistas de origen aymara, no sé, hay una gran variedad. Sin embargo, una persona de origen indígena puede ir, digamos, a un café de la zona sur y ser tratado de una forma distinta, o le pueden decir que está lleno el lugar, ¿no? O sea, sigue habiendo diferenciaciones racializadas. Reinaga apunta con su discurso a diferenciaciones racializadas en su discurso indianista. Entonces, este problema es vigente. Yo considero que la obra de Reinaga va a estar vigente en la medida que el problema esté vigente, ¿no? Si el problema está vigente, Reinaga nos va a ayudar a ver ese problema. Lo que no quiere decir que en Reinaga haya toda la claridad sobre el problema. De hecho, desde mi punto de vista, las propias limitaciones de Fausto Reinaga y la forma en que lo hemos ido tomando, teniendo en cuenta que Reinaga ha sido rechazado en la academia, no hay tesis, trabajo sobre Fausto Reinaga. Hay dos muchachos en mi carrera que están haciendo, en mi grupo que están haciendo sus trabajos de tesis sobre Reinaga. Sí hubo un trabajo de investigación, lo hizo un argentino que se reivindica Colla y lo hizo en una universidad mexicana. Y el CIDES, si no me equivoco, presentó su trabajo. Entonces, no se ha reflexionado mucho sobre Reinaga. Sin embargo, Reinaga ha encontrado terreno para, no sé, para incidir ideológicamente en otros espacios. Yo he vivido el activismo político en plazas, en las movilizaciones, de ahí estaba Reinaga presente. También he estado en la universidad, en las aulas, y ahí no estaba Fausto Reinaga. Curiosamente, las universidades no tuvieron un gran protagonismo en estas movilizaciones, sino fueron otros sectores donde sí Reinaga podía incidir. ¿Qué encontrábamos en Reinaga nosotros? Básicamente nos ayudaba a entender nuestra propia situación, con elementos muy básicos. Yo recuerdo
que después del 2000, las movilizaciones, donde Felipe Quispe pone el tema de las dos Bolivias, él se pone como presidente contra Banzer y digamos, va poniendo el tema de la racialización como elemento central. Yo recuerdo cómo muchas personas van a empezar, y eso se vio en la Plaza de los Héroes, ¿no? Quemar sus carnets, yo no soy boliviano, yo soy indio, este estado nos han impuesto. Algo que puede parecer hoy día como, no sé, algo, lo podrán ver hasta como algo infantil. Sin embargo, te estaba mostrando una rebeldía contra algo que simbolizaba algo de lo que tú no habías sido parte, la formación de un Estado, tú te sentías excluido. No solo te sentías, por tu propia vivencia, las limitaciones económicas en la ciudad. Tú podías ir a un barrio habitado por gente de piel clara y veías que tenían las comunidades. Tú volvías a tu barrio y no tenías eso. Entonces, el discurso indianista te daba un sentido a esa vivencia y además a la crisis que se estaba dando. Yo recuerdo que se decía, por ejemplo, los recursos naturales, desde hace 500 años no manejamos nuestros recursos naturales y porque el Estado no es nuestro, entonces tenemos nosotros que llegar al poder para manejar nuestros recursos, apelando básicamente al discurso indianista, elemental, básico, tal vez no con un gran desarrollo, pero era el discurso que empezó a dar sentido a la crisis. Empezábamos a cuestionarnos nuestras propias formas, digamos, de vivir, de relacionarnos. Yo recuerdo, a mí esto siempre es algo que cuento, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela, jugábamos entre estudiantes, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú cuando seas grande? Y entre todos salió uno que dice, yo voy a ser presidente. Y otro muchacho le dice, no, eso no es para nosotros, eso es para otra gente, gente de piel clara. O sea, nosotros de niños habíamos asumido que teníamos un rol. Y con Reinaga, y en ese escenario que se había dado de movilizaciones, habíamos asumido que eso se había acabado, que ahora nosotros podíamos romper con eso. Y en eso nos ayudó Fausto Reinaga, básicamente. Más allá de las claridades teóricas de explicación que Fausto Reinaga muchas veces tiene problemas al desarrollar sus ideas, lo que logró Fausto Reinaga es lograr la idea de que nosotros podemos, gobernados, construir un proyecto político y asumir el reto de transformar esta sociedad. Y eso que dices tú se sintetiza también muy bien con esa respuesta que dio Felipe Quispe, ¿no?, a la periodista cuando le dice, bueno, yo me rebelo o yo lucho porque no quiero que mi hija sea tu empleada. Es la síntesis de lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? Y por ahí, por aquellos mismos años. Carlos, mira, se suele hablar, incluso acá en Bolivia, me imagino que tú lo has escuchado muchísimas veces, ¿no?, de forma indistinta del indianismo y el catarismo. Yo te quiero preguntar, para las personas que nos ven por este canal, ¿qué es el catarismo? ¿Cuándo surge y en qué se diferencia del indianismo? El catarismo es tal vez de los movimientos que van politizando la identidad en Bolivia, o la politización de la etnicidad en Bolivia, surgidos en los Andes, el indianismo y el catarismo. El catarismo vendría a ser tal vez la corriente, si se quiere, más conciliadora. Si se quiere, el indianismo es la ruptura, busca la ruptura radical. Nosotros no queremos nada con los caras, vamos a formar nuestro gobierno y no sé, buscamos la autodeterminación, la reconstitución, ideas así. En cambio, los cataristas van a decir, no podemos llegar nosotros al poder simplemente por nosotros, tenemos que aliarnos. De hecho, ellos van a tener mucho apoyo de la iglesia, de grupos de iglesia, Javier Albó, Sipka, o van a tener relaciones con grupos de izquierda, el MIR, por ejemplo. Genaro Flores tuvo, inclusive es padrino, creo que de uno de sus hijos, Jaime Pasos. El primer MIR. Sí, de aquellos años, ¿no? De aquellos años hubo esas relaciones. Entonces, yo encuentro más o menos, yo lo vería comparando con otras situaciones. En Estados Unidos, Malcolm X, digamos, representaba una posición radical. Y Luther King, una posición más pacífica, ¿no?, de conciliación. Comparando, el indianismo sería más parecido a una corriente encarnada por Malcolm X, y el catarismo sería una corriente un poco más cercana a Luther King, en el sentido de cómo nos relacionamos con nosotros, cuál es nuestro proyecto. Y no solo hay ese tipo de, digamos, de comparación con lo que ha pasado en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando Tupac Amaru se levanta, es curioso que los que van a prestar apoyo a los grupos de poder en ese entonces van a ser un grupo encabezado por Mateo Pumacáhuac. Mientras había un grupo que buscaba una ruptura, otros pensaban que la situación podía cambiar con ciertas alianzas y tal vez de a poco podíamos ir gradualmente transformando nuestra situación. Esto es para mí lo que veo en la relación de indianismo-catarismo. Unos quieren la ruptura total y los otros buscan con ciertos movimientos de a poco y a largo plazo ir cambiando la situación. Los cataristas irían más por un cambio gradual. ¿Y cómo se da, cómo lo explicas tú, que en el devenir de esas dos corrientes, curiosamente, uno ve a veces momentos históricos donde parece ser más rupturista el catarismo, incluso toma formas más radicales de expresión? El catarismo y el indianismo uno lo ve después aliado en determinados gobiernos, en gobiernos incluso a veces, o personajes que provienen del indianismo en alianza en gobierno oscuro, en dictadura.
por ejemplo, en Bolivia? ¿Cómo se da que ese movimiento rupturista termina finalmente a veces en alianzas en gobierno y ese otro que era más conciliador termina, incluso desde ahí va a derivar grupos armados, ¿no? Hay mucho por escarbar en el tema de la historia del indianismo y el catarismo en general y su importancia. Uno puede hablar con un joven militante de izquierda tal vez y decirte quién era Luis Espinal, tener alguna idea de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero si uno habla con un joven que se reivindica indígena, no tiene idea cuáles eran los problemas entre Constantino Lima y Luciano Tapia, por qué Felipe Quispe, digamos, opta por formar el EGTK, cuál era la relación entre el MICA y el MRTK, Genaro Flores. No hay claridad. Ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta cuando nos referimos a estos movimientos, casi, salvo el catarismo en menor medida, han sido, digamos, tomados muy a la ligera. Pero, digamos, ¿qué elementos condicionarían para los cambios, inclusive de los rasgos característicos del catarismo, del indianismo? En el indianismo, por ejemplo, una de las personas, no recuerdo el apellido, que aparece con García Mesa, si no me equivoco, el propio Fausto Reinaga escribe un libro a favor de García Mesa. Vemos contradicciones en el movimiento indianista porque son movimientos que no logran consolidarse en el propio catarismo, ¿no? Si uno ve a Fausto Reinaga, por ejemplo, en sus intentos, su discurso, forjando lo indio como sujetos muy interesantes, bien importantes, muy fuerte y efectivo, tiene una fuerza grande. Sin embargo, más allá de lo discursivo de Fausto Reinaga, si uno ve las intenciones que él ha tenido, y eso lo cuenta en su correspondencia con Guillermo Carnero Hoxha en su autobiografía, él estaba buscando, más que formar un grupo indio sólido, digamos, alguna relación con Obando, alguna relación con Torres, alguna relación con Banzer o con García Mesa. Él quería más tener una influencia en el poder directamente, no tanto consolidar algo, digamos, un movimiento indio. Tal vez por eso los propios movimientos indianistas van a tener una relación tensa con Fausto Reinaga. Ahí tenemos una contradicción en un señor muy lúcido en sus escritos, pero contradictorio en sus acciones políticas concretas. Fausto Reinaga tiene esa contradicción. Lo mismo va a pasar con otros personajes. Va a pasar otras cosas. Por ejemplo, cuando emerge el indianismo, va a emerger con la huipala y demás. Los que no querían la huipala eran los cataristas, ¿no? Sin embargo, luego van a empezar a agarrar el tema cultural. Cuando los indianistas van a empezar a reivindicar lo cultural político, los cataristas los acusaban de ser racistas y de que el discurso tenía que ser de clase campesina. Eso les decían los cataristas. Los indianistas no querían meterse en eso. Luego, con el EGTK, los indianistas van a pasar a la radicalización con Felipe Quispe y van a asumir el discurso indianista marxista, si se quiere. Muy interesante, me parece que eso le dio mucha lucidez. Y los cataristas van a empezar a caer en el multiculturalismo, los que estaban en la idea de clase. Entonces vemos como que se pasaron, no sé si a la vereda del otro, pero procesos en los que lo que uno antes le criticaba al otro termina siendo asumido por el otro. Y entre ellos va a haber esos problemas. Yo creo que tiene que ver esto mucho con que estos movimientos no han podido consolidarse, primero como estructuras organizativas, por un lado, pero tampoco han podido llegar a clarificar sus propias ideas y la proyección que tenían. Tal vez en el indianismo la idea más básica que funcionó fue la idea de dos Bolivias, de que los caras nos dominan. Menos conocida es la idea de colonialismo interno de los cataristas, del eje social colonial, el eje nacional colonial, ¿no? Digamos, donde el papel fundamental es ahí del sobrino de Fausto Reinaga, de Walter Reinaga. No se conoce mucho de estas ideas, pero tampoco se han desarrollado, digamos, con profundidad en análisis. Yo pienso que en el indianismo y el catarismo tuvo una gran flaqueza el desarrollo teórico, que no permitió que las acciones políticas lleguen a ser más claras y por lo tanto más efectivas. Y eso limitó muchas de sus acciones y terminaron peleados en problemas internos. Miren, muchos conocen de la pelea entre Constantino Lima y Luciano Tapia, es muy conocido eso, pero pocos saben la rivalidad que tenían muy fuerte entre Raimundo Tambo y Genaro Flores, o entre el propio Genaro Flores y Víctor Hugo Cárdenas, o entre Víctor Hugo Cárdenas y Walter Reinaga. Muchos de los problemas del indianismo al catarismo tienen que ver más con estos problemas. Y para terminar de cocinar de manera no muy bien sazonada estos movimientos, van a rematar que cuando han tenido manejo de dinero, van a haber problemas de desvíos, de malos manejos, y que al final van a terminar más ocupados en decir, no, este no es auténtico indio porque él se ha llevado la plata, y entre ellos van a empezar acusándose. Ya no va a ser la preocupación por enfrentarse a los otros, digamos a los caras, sino cómo se descalificaban ellos. Y eso va a empezar una lucha de descalificación que los va a llevar a la debacle. 60 y 70 para mí son los años de formación indianista y catarista, y los 80 los años digamos que van decayendo estos movimientos por esos problemas que he mencionado. ¿Por qué? No. ¿Por qué hoy se habla de indianismo-catarismo? ¿Cuáles son las particularidades de este movimiento? ¿Y cuál es su proyecto político y su horizonte histórico?
Bueno, por ejemplo, esa idea de indianismo catarismo es un poco más Pablo Mamani está por ese lado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como grupo nos llamamos Movimiento Indianista Catarista Minca, básicamente porque tratamos de recuperar esas dos experiencias asumiendo que son distintas y que en el transcurso de su desarrollo histórico casi han sido incompatibles, ¿no? No podían formar alianzas entre ellos. Creemos nosotros que para poder avanzar en este proceso de lucha, no podemos soslayar el hecho de saber nuestro propio recorrido histórico. Te decía hace un momento, ¿no? Entre militantes de izquierda, jóvenes saben algo de la izquierda, de la historia de la izquierda reciente, pero entre jóvenes que se reivindican indígenas, creen que indígena es hacer rituales, algo bien folclórico, y piensan que así están recuperando la identidad. No, y lo que está faltando es entender estos procesos de lucha, específicamente indianistas, cataristas, Fausto Reinaga, Luciano Tapia, Constantino Lima, Raimundo Tambo, no sé, la fundación de, por ejemplo, Minca. Yo quiero poner este ejemplo. Minca se funda en 1969, fue la primera asociación de profesionales indígenas. Hoy, cuando alguien reivindica lo indígena, lo vincula a lo rural, al analfabeto y a alguien con ropa, entre comillas, ancestral. Sin embargo, cuando surgen estos movimientos, se da entre gente que ya estaba en procesos de profesionalización, se da entre gente que ya manejaba cierto discurso, tenía relación campo-ciudad, leía, tenía cierta formación. Entonces, todo este proceso va a lograr configurar lo que hoy día vivimos de alguna u otra manera, les guste o no a otros, logra configurar. Si nosotros no tenemos claro los aportes de estos movimientos y sus limitaciones, no vamos a tener claro, por lo tanto, qué de esas limitaciones nosotros las heredamos, y sin pretenderlo, sin proponernos, los vamos repitiendo, caemos en los mismos problemas. Por eso, para mí, uno de los elementos fundamentales es clarificar ese proceso indianista catarista. Hacia adelante, proyectos. Básicamente, los indianistas clásicos buscaban, por ejemplo, en los inicios, y esto es bien importante recalcarlo, no encontraban, digamos, oposición Bolivia-Collasuyo. Para ellos era como una continuidad, en los años 60. A finales de los 70 va a empezar a radicalizarse la idea, Bolivia es una cosa, el Collasuyo es otra, ruptura. Y ya después, en los 80, va a empezar bueno, ya entran las ONGs, los proyectos de la diferencia y demás, y el indianismo va a confundirse con el indigenismo en cosas folclóricas, en cuestiones un poco más estéticas, y va a perder su vigor. Ahí hay que ver eso. Y el proyecto del político indianista, para mí, deformado, cooptado por ONG, se va a plasmar en el CONAMAC, de constitución, o sea, subordinado al funcionamiento de ONG, a conseguir financiamiento extranjero, ¿no? Ahí se plasma la decadencia del indianismo para mí. Las ciudades indianistas, sin que ellos reconozcan que tengan que deberles algo a los indianistas. Con el catarismo va a pasar algo parecido, ¿no? De reclamar que son campesinos, clase explotada, a pasar a organizar un partido, tener influencia en el sindicato, van a terminar en el multiculturalismo. Básicamente lo hemos conocido con Víctor Hugo Cárdenas y el tema de lo que se reconoció en aquellos años en la Constitución. Nos vemos debacles en estos movimientos donde los proyectos parecen que van cambiando, ¿no? Van cambiando en función de los contextos. Yo pienso que ahora lo que debemos preguntarnos, las generaciones influenciadas por estas ideas de alguna u otra manera, es ese recorrido, por una parte, una clarificación de ese recorrido, ver los elementos lúcidos y demás aspectos, pero a partir de los retos contemporáneos. Yo pongo un ejemplo. A mí me gusta este ejemplo. En los años que Fausto Reinaga, por ejemplo, escribe La Revolución India, la mayor cantidad de población india, por decirlo así, vivía en el área rural. Hoy día vive en el área urbana, ¿no? Entonces, son otros los problemas que enfrentamos en el área urbana, se complejiza la situación, por lo tanto necesitamos clarificar esa nueva situación y de esa situación ver qué es lo que se proyecta como un proyecto propio. Si es que tiene que ser necesariamente propio, porque algo que a mí me llama la atención es que estamos atormentados por ser auténticos y originales. Y tal vez este fue algo básico para empezar un movimiento, un tipo de arranque, pero no necesariamente tiene que ser el fin. Tal vez porque podemos alimentarnos, y de hecho los indianistas alimentaron de otras influencias, y poder construir algo con aspiraciones universales. ¿Son excluyentes? Va en relación a lo que estás planteando, ¿no? Te pregunto. ¿Son excluyentes o eventualmente complementarios el proyecto histórico moderno occidental con el de los indianistas y cataristas? ¿Y cuál es la visión que tú, como joven intelectual, ves de este fenómeno? Pues a mí me llama la atención, por ejemplo, algunas opiniones de Pablo Stefanoni o de Silvia Rivera Cusicanqui, que tienen posiciones distintas, pero parece que entienden lo mismo por indianismo, con todas sus divergencias. Y parece que esas personas ven el indianismo de los 80.
para mí la debacle, o sea, cuando se ha folclorizado, entrado los proyectos de la diferencia, se ha consolidado con AMAC y ha pasado muchas cosas ahí, ¿no? Te pongo el ejemplo, los indianistas en los 60 y en los 70 estaban más preocupados en articular un movimiento político, construir un discurso. Ya en los 80 se van a perder en el Año Nuevo Aymara, en los mensajes secretos de la Huipala, en cuestiones que para mí eran un escape de la situación crítica que no podían enfrentar y la habían enfrentado de una manera eludiéndolo, refugiándose en mitos, construyendo mitos para evitar enfrentar esa situación. Y hoy por hoy muchos consideran que eso es el auténtico indianismo. Si bien es el indianismo, pero es la decadencia indianista. Si uno revisa los trabajos, por ejemplo, estoy pensando en mediados de los 70, Isidoro Copa escribe un trabajo para las elecciones en 1978 sobre el MITCA, donde plantea muchas cosas. Y una de las cosas que plantea, que se parece a otros documentos del MITCA con todas las diferencias, es un fortalecimiento del Estado, pero al mismo tiempo de la comunidad, lo que es contradictorio, porque el Estado, en la medida que va avanzando, va fortaleciéndose, precisamente va erosionando esos lazos comunitarios. Pero, sin embargo, es lo que en cierta medida vivimos hoy, ¿no? El Estado se está fortaleciendo, está llegando a demás lugares, hay inversión. En buena medida, el proyecto indianista implica la contradicción con los elementos que pueden considerarse modernos. Yo cuando veo los documentos anteriores o los discursos de los 70, 60 de los movimientos indianistas, no hay una ruptura con la modernidad, ¿no? Me parece que esa ruptura se va a plantear más con la moda que va a empezar en los 80, los proyectos que se van a financiar. Lo que no logran resolver es cómo se articula esa modernidad con aquellos rasgos propios. Y no lo van a resolver en términos teóricos por muchos problemas que ellos han pasado. Sin embargo, no tenemos necesariamente nosotros que remontarnos a los indianistas para tratar de clarificar estos problemas. Podemos mencionar que ellos sí lo tenían presente, aunque no muy claro, ¿no? Fortalecer el Estado y la comunidad, elementos contradictorios, contradicción que hoy mismo la vivimos. Podríamos decir que los indianistas pareciera que habían previsto que si vamos a ir por el lado indio, esa es la contradicción que se iba a vivir y la estamos viviendo, por una parte. Pero para ver, decía, no sé, cómo la modernidad y lo indio se articula, yo pienso que un elemento básico es ver los comerciantes. Los comerciantes de origen aymara están vinculados al capital comercial, la circulación con capital comercial, mercaderías chinas, y en sus relaciones funcionan muchos elementos que tienen que ver con el Aini o con los Ailus, ¿no? Muchos ven que hay como que una reterritorialización de los Ailus, ocupación de pisos ecológicos, en sus relaciones de fiestas funciona el Aini, es decir, cosas que los indianistas ni los cataristas habían perfilado en sus momentos de surgimiento, pero ya lo vemos, ¿no? Entonces me parece que más bien esta articulación entre lo moderno y podríamos decir, si se quiere en términos racializados, entre lo moderno y lo indio, hoy día lo vemos en el Alto, lo vemos en las fiestas, lo vemos en el Gran Poder, lo vemos todos los días y sin embargo parece no ser motivo de reflexión de mucha gente que hoy día se reivindica indígena. Entonces, para mí no creo que haya, los indianistas, digamos viejos indianistas, no había una ruptura entre lo moderno y lo indio, ¿no? Salvo en los 80, insisto. Y en la actualidad vemos que no solo es una cuestión discursiva, como lo habían planteado los indianistas en esos años, sino que en los hechos tácitos lo estamos viendo cosas articuladas en ese sentido. ¿Cuáles son los puntos de convergencia, si es que los hay, entre los proyectos clásicos de izquierda como el socialismo y el comunismo con el indianismo o el catarismo? Yo pienso que donde pudieron tener mayor confluencia y no lograron, digamos, articularse como movimientos, precisamente por problemas de la propia izquierda, sus limitaciones en Bolivia, sus propias acciones racistas. Si uno habla con los indianistas va a encontrar casi en muchos de ellos un odio visceral a los marxistas. Y no tanto por la teoría, seguramente muchos de los indianistas no han revisado el Capital y demás cosas. Sin embargo, han vivido las propias agresiones de los marxistas y tienen una bronca hacia ellos. Y lo que más bronca les da a muchos indianistas es que ellos dicen, no, ese tal o cual que antes en la UMSA escupía nuestra huipala, ahora habla de los pueblos indígenas y no reconoce nuestro esfuerzo, ¿no? Tienen ese peso muy fuerte. Entonces, en la izquierda hubo problemas en su propia concepción, en sus propias actitudes, para entender lo que estaba representando en ese momento el movimiento indianista. Y desde mi punto de vista, uno de los elementos que no mencioné, el indianismo también se forma porque se estaba dando un proceso de proletarización. De la propiedad en la área rural, la minifundización, migrar a la ciudad, vender tu fuerza de trabajo. No podías encontrar necesariamente trabajo, no se puede cubrir, no se puede absorber toda la fuerza de trabajo, porque así funciona la ley también del valor, ¿no? Entonces,
se da un proceso de proletarización que condiciona la formación del indianismo, y por eso los indianistas van a reivindicar la comunidad en buena medida, porque la nueva situación que estaban viviendo los migrantes, con todo lo que uno podría decir, algunas comunidades, entre comillas comunidades, tener acceso a radio, tal vez televisor y demás, cosas que no tenía en su pueblo, pero que en su pueblo encontraba, ante su situación crítica, por lo menos el apoyo o el respaldo de otros, ¿no? Una relación comunitaria, como hoy día se conoce. Entonces, al venir a la ciudad, los indianistas van a proyectar sus propias vivencias rurales en sus espacios de donde vienen o de donde venían, como una alternativa. Y esto me parece interesante porque tal vez no tenía tanta claridad el indianismo en ese sentido, pero ya hoy se discute, ¿no? Si Marx precisamente pensaba en una linealidad de los modos de producción hacia otros, que dicen las cartas a Veras Azulito, los cuadernos etnológicos, el tema de la subsunción formal o real, debates que no eran parte de la izquierda, que los indianistas tampoco estaban en ese tema, pero los indianistas estaban apuntando a un problema que podría ser debatido desde ese punto de vista. Yo pienso que en ese momento no se pudo dar, y había los potenciales para que se dé, no en el movimiento indianista por sí mismo, ni en el movimiento marxista, sino en los problemas sociales, que en buena medida, tal vez intuitivamente, los indianistas lo estaban señalando, pero los marxistas no podían verlo. En la actualidad, ¿por dónde podrían confluir? Yo pienso que en el indianismo y en el catarismo ya hay muchas corrientes internas, ¿no? Por ejemplo, Víctor Hugo Cárdenas es una posición desde una lectura un poco más multicultural, un poco más, política, en el sentido de la democracia, la participación. Él tiene una mirada un poco como que la inclusión, ¿no? Yo no comparto básicamente entre los cataristas. Entonces, actualmente hay varias corrientes dentro del indianismo, dentro del catarismo, ¿no? Víctor Hugo Cárdenas encara una posición más culturalista, más con lectura política. Por ejemplo, Simón Yampara con la idea de que hay una civilización, por aquí hay otra civilización, ¿no? Su idea de las matrices civilizatorias, que no es la misma que Víctor Hugo. Por ejemplo, otra lectura, Fernando Untoja, que es para él apuesta que el comerciante se haga burgués y por lo tanto se forma una burguesía aymara y Bolivia se hace una nación a partir de esta burguesía. Son tal vez para mí los tres personajes cataristas más importantes en este momento que representan proyectos distintos dentro del catarismo. Dentro del indianismo, por ejemplo, tal vez la figura más notable es Felipe Quispe, ¿no? Que él tiene más una posición, si se quiere, más cercana a la izquierda, ¿no? Su crítica al imperialismo, a las relaciones capitalistas de dominación, a transformar... en buena medida yo diría que el indianismo de Felipe Quispe es como un marxismo étnico, ¿no? Yo pienso que por ahí hay un proyecto dentro del indianismo más cercano a la izquierda. Un proyecto un poco también dentro del indianismo más nacionalista es el de Constantino Lima, ¿no? Nosotros somos el Collasuyo y casi hay que contratar un barco para que los blancos se vayan a su madre patria. Hay diferencias entre matices y demás entre el indianismo y el catarismo. Pero para mí, más allá de estas diferencias que son importantes, yo creo que en la situación actual, como se están dando las cosas en este momento, va a emerger una nueva generación que ya está interpelada, tiene influencia y que va a reflexionar nuestros problemas actuales a partir de las limitaciones que estamos viviendo y que seguramente van a emerger tal vez otros proyectos indianistas, otros proyectos cataristas, o tal vez van a tener otro nombre. Pero para mí lo importante va a ser en la medida en que podamos clarificar este proceso indianista catarista y ver cómo sus propias limitaciones tal vez son nuestras limitaciones y tal vez sus elementos lúcidos son lo que hemos perdido, hemos dejado de lado. En la medida en que sepamos asimilar esto y vinculándonos a nuestra situación contemporánea reflexivamente, vamos a poder construir algo que pueda proyectarse más allá de las limitaciones del indianismo y que tal vez pueda para mí vincularse a otros proyectos, que no tendría por qué no ser así, ¿no? Yo pienso que en este momento, para mí personalmente, algo importante dentro del indianismo es ya una lectura. Los indianistas para mí tienen que leer El Capital de Marx, por ejemplo, ¿no? En los últimos años hemos vivido un proceso de estratificación muy fuerte entre los aymaras, entre los quechuas. No es que recién existen las clases sociales entre esos grupos, pero en los últimos años hay una diferenciación abismal. ¿Y cómo esto tiene que ver con el capital comercial, las de configuración, Estados Unidos, no sé, como eje? No ha cedido el poder, pero el taller del mundo se ha vuelto China. Los comerciantes aymaras van allá, cómo esto modifica las relaciones en Bolivia, el precio internacional del oro con los cooperativistas, el tema de los cocaleros. O sea, son elementos que de alguna manera, de otra, aunque quieran o no lo quieran, se configura la composición de clase dentro de los indígenas. Y si esto no lo entendemos, no podemos proyectar un proyecto. Aunque suene tautológico, no podemos realizar, o por lo menos podemos plantear algo que puede ser un proyecto alternativo, como quieran llamarle. Por lo tanto, hay que reconocer nuestras propias limitaciones, reconociendo nuestro recorrido histórico, clarificándolo,
pero a partir de los retos que hoy día se nos presentan. Y para mí, uno de esos elementos para clarificar esto es precisamente nutrirnos de digamos, pensadores como Carlos Marx. Mira, para finalizar, ¿cómo evalúas tú el aporte del indianismo y del catarismo, el aporte histórico, digamos, en la creación, en el apuntalamiento del sujeto histórico que hoy encabeza el proceso de cambio? Más allá que esté dentro, no, si milite o no en el MAS, ¿no? Tú puedes estar con un proceso de cambio fuera del partido, fuera del gobierno, o dentro también. Pero claramente hay una figura, lo que decías tú delante, ¿no? Un indígena llegó a ser presidente. ¿Cuál fue el aporte de toda esa tradición que tú has revisado de los últimos 50, 60 años en el país para llegar a la Bolivia de hoy? Pues podrían enumerarse, por ejemplo, elementos simbólicos, discursivos, ¿no? La huipala, jayaya, organizar o tal vez partidos propios, pero en general yo diría, considerando todos estos elementos, además de enfrentar el racismo crudamente cuando ellos se animaron a decirse indios o a decirse aymaras y quechuas allá por los años 60, 70, para mí lo fundamental va a ser de estos grupos, con sus diferencias entre indianistas, cataristas, con sus diferencias internas entre los liderazgos, Constantino, Luciano Tapia, Felipe Quispe, por el otro lado, Genaro Flores, Víctor Hugo Cárdenas, Walter Reinaga, con todos sus problemas, lo que van a lograr estos movimientos es forjar los cimientos de lo que en adelante va a ser una voluntad política que se va a encarnar en los sujetos racializados, en los sujetos considerados indios, que va a apuntar a ser gobierno propio. La gente va a empezar a creer que nosotros podemos gobernarnos, porque antes la gente no creía en sí mismo. Un testimonio, por ejemplo, cuando hacen campaña los de MRTK, Víctor Hugo va, no recuerdo a qué pueblo, qué población en el área rural, y hay alguien que le dice, pero vos qué vas a hacer si como yo no más eres, ¿no? Había un autodesprecio, la gente no creía que ella misma, alguien como él, de su color de piel, de su origen, podía llegar a ser gobernante, tenía que ser alguien de buena familia. Y todo este esfuerzo de los indianistas va a ir cambiando esa mentalidad, ¿no? Se va a ir erosionando las ideas, fuerza que sostenían, digamos, esta diferencia racializada en que solo ellos podían gobernar y nosotros no. Y eso, gracias a los indianistas, va a dar pie a esa voluntad que yo decía. Los sujetos racializados van a creer en sí mismos y van a empezar a actuar proyectando la idea de gobernarse a sí mismo. Van a tener problemas, contradicciones, pero sin ese aporte fundamental no se explica la llegada de Evo Morales. La gente empezó a ver, Evo Morales empezó a verse inclusive a sí mismo. Un indianista podrá decir, Evo Morales nunca ha sido parte del indianismo, ciertamente no lo fue, lo mismo podrá decir un catarista. Sin embargo, este proceso que ellos inauguraron inevitablemente tenía que afectar a otros sectores, y afectó a Evo Morales, y ha afectado a sectores tal vez que uno no consideraría indígenas en el área urbana. Entonces los indianistas y cataristas para mí han logrado sentar las bases de esa voluntad y hoy día lo estamos viendo. Para mí ese es el gran aporte, no podríamos explicarnos lo que hoy día estamos viviendo sin ese trabajo arduo, digamos, muy, muy valeroso, poco reconocido tal vez, pero con limitaciones tal vez, y estos son los elementos que tal vez hoy día no clarificamos porque los damos todo por sobreentendido. Reconociendo este gran aporte de los indianistas y cataristas y en función de superar las limitaciones actuales de la dirigencia indígena, de los propios accionarios en muchos espacios, tal vez deberíamos cuestionarnos si ese aporte es suficiente, ¿no? Es suficiente que tú creas que tú puedes llegar, que has legado, cómo clarificar otros aspectos, pero esos ya son problemas. Yo digo, amigos, les digo yo en chiste, está bien, hermano, Fausto Reinaga fue un tipo que escribió, nos dio muchas ideas, pero no lo vamos a revivir para que piense los problemas que nosotros tenemos que pensar. Hoy nosotros estamos viviendo ciertas circunstancias, peculiaridades que tal vez Reinaga no las vio y que nos interpela a nosotros a ser quienes los reflexionemos para encararlos, reconociendo evidentemente el aporte que han hecho los indianistas y cataristas. Muchas gracias, Carlos.